hello. ¿Cómo estás? Hello, hello. Ay, como que ahora cortaste la intro, así de... Es que Pues traemos prisa por presentar al invitado. ¿Verdad? Gente, buenas noches. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te bien, trata bien, la bien. vida? Pues es que este no tiene el ID del canal que sale en la mañana. Entonces, pero aquí estamos transmitiendo también. Acuérdense, amigos, que estamos transmitiendo directamente en Instagram un pedacito del programa. Acá está. Ahí estamos transmitiendo directamente en Instagram y encantado de la vida. Beso de nuestra querida Carlita del Río, que ya estará con nosotros la próxima semana, sin falta, ya estará también por acá y pues encantados ya de empezar este programa que promete que se va a poner bastante sabrosito. Pero súper, súper delicioso. Gente linda, ya lo sabe. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué preparó usted? Yo acá ando en modo muy acalorada y tuve que prepararme un café como para ahí neutralizar un poco la temperatura. ¿No sabías eso? En Michoacán, en la ¿De playa, dónde nos sacan esa dijeron, creencia del café? ¿No te da más calor? no, cuando hace frío, tómate algo frío, una nieve o algo, y se regula tu temperatura y dejas de tener frío. Y cuando hace mucho calor, tómate un un café café. o un atole y con eso se te quita Eso lo he el escuchado mucho calor. por acá, pero qué cosa más. No, yo acá la verdad es que lo que amerita para Con estos, una para sed, el con estrés, una sí, de las ahí sed está. más fea que hay y que De la existe. sed más fea que hay, pero qué buena es, qué buena es. Oye, ya nos está escribiendo por acá nuestro querido Tocayo, José Armando Barrea. Buenas noches, chicos, aquí estamos. Fuerte abrazo, Sandy, Tocayo, saluditos, gracias, Tocayo, ya por Ay, estar por acá con gracias, nosotros. gracias. Pues aprovechamos, gente linda, y vamos a hacer lo propio. Gente, a ustedes les corresponde apoyarnos para llegar a más gente. Nosotros encantados, ya saben que somos una plataforma para ustedes en donde acercamos los temas que ustedes nos solicitan, que ustedes nos piden. Y mira, nosotros felices y encantados porque hemos aprendido, ¿a poco no? Cantidad de temas. Hoy, en específico, compartan, acuérdense darle like, compartir en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar. Acuérdense que esto queda grabado y que si nos estás viendo en repetición, la chamba es la misma. Trabajamos en equipo y aunque esté repetido y lo estés viendo grabado, por favor, échanos la mano y apóyanos para llegar a más gente en todo el mundo, porque creo que es información súper, súper valiosa. Pues, Así es, así vamos, es. amigo. Oye, antes de empezar, Dime. recordarles que de estas veces en que este programa se ha vuelto polémico con controversial, y entonces cuando decimos, estamos haciendo algo bien, porque resulta que estamos castigados en YouTube por uno de los programas anteriores, no sé exactamente cuál, sigo todavía en esta parte de investigando cuál fue el programa, pero estamos castigados de Facebook porque seguramente pisamos ahí algo. Y eso es algo bueno porque finalmente estamos empezando a dar información que otros canales y otros programas no están atreviendo. Así es que sigan aquí en Humanamente Noche, porque les digo que aquí nos vamos hasta la cocina, ya lo saben, no nos importa la censura. Mientras no nos bajen, ¿no? Mientras no nos cancelen el canal, nos van a vetar, ¿no? Pero cancelado, y más por el programa de hoy, y el tema de hoy es cancelado al universo, pero algo estamos haciendo bien, que YouTube nos está poniendo mucha atención. Pero vamos con nuestro invitado, mi querida Sandy Luz, ¿lo quieres presentar, Claro por que favor? sí. Nuestro invitado tiene más de 11 años de investigación, le encanta el psicoanálisis, también formó parte de estudios en Harvard, también está muy clavado con el ayudar y el contribuir, pero sobre todo también tiene un libro que se llama El éxito no existe. Y eso me parece espectacular, que eso ha de ser para otro programa que lo vamos a agendar, vamos a decirle que por favor, pero el día de hoy es para mí un gozo presentar al psicoanalista con maestría en el comportamiento humano, doctor de Filología y Ciencias Religiosas de Harvard, a Eder Campos. ¿Qué tal? Bienvenido, Eder. Gracias por estar acá con nosotros. Bienvenido humanamente. Hola, hola, José, Sandy, muchísimas gracias y un saludo y un agradecimiento a ustedes, a Humanamente de Noche y a toda su audiencia y a toda la gente que lo sigue, que quiere aprender, crecer y descubrir muchísimas más cosas de las que creemos conocer.
Así es, exactamente. Aquí se pone bueno el chisme, la polémica. Y mira, la verdad es que cuando me platicó Sandy de qué vamos a tratar hoy, lo hemos platicado, hemos ido haciendo como estos estudios de alguna manera dentro de la parte de la física cuántica y todo de cuál es el poder que tiene la palabra. Pero pues ahora sí nos queremos hasta la cocina, como decimos. O sea, ¿cuál realmente es este poder que tenemos todos y que pocas veces somos conscientes de ello? Correcto, correcto. Sí, miren, vamos a hablar de algo bien interesante que primero, a hacer conciencia de algo. Cuando nosotros estamos hablando del poder de la palabra, nos estamos refiriendo a algo que sostiene la palabra, que es justamente el lenguaje. Entonces, para entrar en el tema del lenguaje, es importante que entendamos primero desde qué perspectiva lo estamos viendo. O sea, qué percepción tenemos acerca del lenguaje. Y como ya me di cuenta que este es un espacio muy ameno, muy fluido, pues más allá de una entrevista, pues vamos a entrar en esta conversación que puede convertirse en una charla, que puede llegar a ser de pronto un debate y terminamos en un compartir de tesis para llegar al final a una síntesis del tema en general, ¿no? Eso es como Exacto. que lo que vamos a hacer. No habíamos pensado de esa manera, pero sí, tienes razón. Por ahí. Pero sí, digo, finalmente, yo creo que en toda charla siempre se inicia con un debate a hablar, algo que queremos compartir. Cada quien tiene una antítesis respecto al tema que hablamos, pero el objetivo finalmente es, independientemente de la charla, el diálogo, la discusión o el debate, es llegar a una síntesis, ¿no? Llegar a aterrizar esa idea que cada uno de manera particular tiene para darle un nuevo sentido o un sentido con mayor criterio de todo lo que nosotros creemos saber. Y digo creemos porque en realidad pues no es que lo sepamos todo, ¿no? O sea, siempre hay algo nuevo que aprender. Entonces, tomando eso como referencia, primero me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué es lo que entendemos como lenguaje o palabra? Creo que el lenguaje es el medio con el cual podemos externar o compartir palabras, y las palabras, en mi caso, creo que es pues las calificaciones o quizá los modismos o el cómo poder estructurar y el cómo poder dar a entender mi punto, ¿no? Ok. A ver aquí, José. Para mí sería como al revés, primero la palabra y después el lenguaje, porque la palabra finalmente es lo que estructura la parte gramatical, que es lo que genera finalmente el lenguaje. Ok, bueno, perspectivas diferentes, ¿no? Sin embargo, justamente todo está sostenido por el lenguaje. Y la realidad que nosotros tenemos o vemos también, la percepción que tenemos del mundo está condicionada por el lenguaje que nos constituye. Entonces, algo bien interesante aquí es ver que la parte que nosotros creemos que es el lenguaje que determina la palabra, es en realidad la estructura del lenguaje la que determina las palabras que nosotros decimos, la idea que tenemos acerca de esas palabras y la simbología, ¿no? O sea, los símbolos que van constituyendo finalmente eso. Un lenguaje es más simbólico que textual, ¿no? O sea, todo lo que nosotros vemos, más allá de la palabra, y no es que la palabra sea primero y después el lenguaje, es que el lenguaje le da sentido a la palabra, ¿no? Le da sentido a la palabra, exactamente. ¿Podríamos inclusive decir que la palabra sería el equivalente a un ideograma? Aquí hay tres aspectos. Cuando tú hablas del ideograma, estamos hablando de una estructura gramatical que se constituye en una idea. Ahora, podríamos hablar del lenguaje ideográfico, que a través de un grafo, de un signo, se termina constituyendo toda una idea, que es muchísimo más poderoso hablar de un lenguaje ideográfico que de un ideograma en particular, porque el ideograma dirige cierto conocimiento, pero no orienta hacia el conocimiento. O sea, si vemos de esta manera si vamos a una dirección específica, vamos a ese lugar en específico. Pero cuando vemos la orientación, decimos hacia el norte, hay un mundo de posibilidades. Entonces, el lenguaje ideográfico lo que hace es que este grafo o este signo convierta esa idea en una orientación. Por lo tanto, tiene un mundo de posibilidades. Pero cuando estamos hablando del ideograma, justamente la gramática que se utiliza ahí
es algo específico, algo dirigido. Entonces es como un caballo de carreras que va con esto para no distraerse en ningún lado y se enfoca solamente en ese punto. Lo cual tiene una polaridad, ¿no? Tiene constitutiva una dualidad positiva-negativa. Esta dualidad podría ser que el justo enfoque permite dirigirse hacia ese punto, pero al mismo tiempo, de manera inconsciente, estamos cerrando a una visión periférica de un mundo de posibilidades, ¿no? O sea, son dos aspectos diferentes los que se juegan ahí. Y ahí podríamos ver la fonética, que también juega un papel importante. O sea, la fonética semántica, la fonética gráfica o la fonética significativa, ¿no? Que ya tiene que ver directamente con los signos más allá del significado. Ok, sí, porque dentro de la parte del ideograma podríamos, y ya con la parte fonética, podríamos entrar incluso a la parte de los kanjis, kanjis, japoneses o chinos, se me fue, ¿de dónde son los kanjis? Son chinos. Sí. Ok, iríamos por ahí. Sí, sin embargo, le estaremos cerrando una cultura. Claro. ¿No? Pero un kanji finalmente también sería el equivalente de un ideograma, ¿no? Sí, es un ideograma, un chino. No, es japonés. Es japonés son los kanjis, sí. Sí, los kanjis son japoneses. Pero justamente lo que está estructurando el kanji, cuando hablamos del kanji japonés, estamos hablando de una estructura definida en donde lo que se está transmitiendo no es propiamente una idea, sino un sentimiento o una emoción sobre la filosofía que ellos traducen. O sea, incluso kanji como tal es un sentimiento. Entonces, es un lenguaje de emociones. Es un lenguaje de emociones. Qué interesante. Qué interesante. O sea, imagínate que existiera, si nosotros no pudiéramos transmitir o no tuviéramos una estructura de lenguaje con base a ciertos sílabas o significados o verbos o sustantivos, nos comunicaríamos como los kanjis que a través de ese signo como tal están transmitiendo una emoción. Entonces, ¿de qué manera sería el lenguaje transmitiendo puras emociones, ¿no? Que no tiene un significado literal, sino termina siendo más sublime porque termina siendo una emoción la que estoy transmitiendo, ¿no? Ok, o sea, sí. Eso sería como, pues, mayormente interesante. Que de hecho hay una estructura de lenguaje en el que se juega algo muy similar ahí, en una estructura pues más o menos topológica con algunos textos previos o antiguos, ¿no? O sea, cuando hablamos de ciertas corrientes de estudio en el tema del lenguaje o del texto, que es como está codificado justamente el inconsciente, bueno, le da una perspectiva completamente diferente al tema de la palabra para el uso que le damos, ¿no? O sea, va más allá de lo que creemos que es comunicar una idea, expresar una emoción, sino que tiene diferentes aspectos que sobrepasan el entendimiento de la formalización. Y sabes, ahorita como que se me viene el recuerdo de cuando estamos en mensajes o por mensajes por WhatsApp. Creo que ahí es en donde mayormente existen problemas porque si se fue un punto de más, faltaron apóstrofes, pusiste todo en mayúsculas o en minúsculas o por lo que haya sido, ya es de, ¿por qué me gritas? O, ¿cómo que te estoy gritando, no? O ¿por qué me estás regañando? Nada que ver, y creo que es esto, porque cada quien tenemos una percepción diferente o cada quien traemos una costumbre, creo yo, que es una costumbre distinta con el uso de las mismas palabras. Y entonces, para cada quien significa cosas distintas y entonces de pronto cuando ya estamos con alguien que no está en nuestro entorno, de pronto es, ¿cómo? O sea, ¿qué quisiste decir, no? Como cuando estamos con un extranjero. Y entonces sí existen palabras, pero al final es muy diferente. Me acuerdo que en prepa llegó un amigo de Brasil, un compañero de Brasil, y él dijo, aquí todas son muy gatas, ¿no? Y nosotras así de, ok, mucho gusto. Mucho gusto, qué lindo, ¿no? Y él dice, ay, perdón, yo no sabía, pero para nosotros gata es guapa. Es lo que aquí para ustedes es guapa, ¿no? Entonces, es impresionante y bueno, ahorita de pronto me vienen estos flachazos en relación a lo que estás diciendo, ¿no? Claro.
Cambia todo, ¿no? O sea, la palabra nos hace entender que es o más bien, la palabra como la unión que dirige al pensamiento y a la emoción. Ciertas palabras, el claro ejemplo de lo que estás diciendo es lanza una palabra como gato y tú dices, oye, ¿qué te pasa? Claro, porque la significación que tenemos de eso en la cultura en la que nos desenvolvemos es muy distinto a otra cultura. Por eso tiene una dialéctica. Tiene una importancia la palabra, pero tampoco no tiene tanta relevancia. ¿Por qué? Porque si vemos la importancia de la palabra por su significado, no importa tanto el significado. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque el significado cambia conforme a la cultura que usa esa palabra. Claro. El significante pareciera realmente lo importante porque es el que constituye la cadena de significantes, es lo que constituye en el lenguaje realmente el manifiesto inconsciente de la estructura psíquica del sujeto y de la estructura emocional, o sea, el sistema de creencias y el sistema emocional que nos constituye, porque todo eso se formó a través de paradigmas, ¿no? ¿Qué es un paradigma? A partir de, o al lado de, digma, dogma, dicho. O sea, todo lo que creemos como un paradigma está formado a partir de lo que nos han dicho, hemos escuchado y hemos expresado o hemos aprendido en la estructura del lenguaje. Y eso determina un sistema de creencias y un sistema emocional, ¿no? Exacto. ¿Qué manera tan neutra de explicarlo cuando con palabras justamente dice, ¿cómo te lo digo? A ver, deja contarte todo el contexto para que me puedas entender cuál es el sentido que yo estoy dando. Y generalmente hacemos eso, cuando de pronto ahorita lo acabas de plasmar muy neutro. Porque tuvimos un contexto, aunque no lo creas. O sea, claro que el contexto es básico. De hecho, mucha gente entra en un tema específico y entra tal y es como, si no tenemos un contexto previo, es muy difícil darle la asimilación, la comprensión o el entendimiento a cierto tema. Entonces, claro que va a terminar teniendo esto. Entonces, si me permiten, me gustaría darles un contexto más amplio de lo que es la estructura del lenguaje, ¿no? Para que entremos en materia de una manera más práctica. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es un sistema de signos, ¿sí? Termina siendo un sistema más simbólico que utiliza un grupo social, una familia, una determinada tribu, una cultura, una sociedad, una civilización, una organización, para comunicarse ya sea de manera oral o de manera escrita. De hecho, las enseñanzas que nos vienen acompañando a lo largo de la historia de la humanidad, las más antiguas se transmitieron a través de la tradición oral. Y de ciertos aspectos filosóficos de los 3500 para acá, bueno, empezó a transmitirse de una manera escrita. Aunque lo anterior pudiera haberse escrito de otra manera simbólica, no importa, pero era transmitido a través de la tradición oral. Que la tradición oral no solamente transmitía ese conocimiento o ese saber, sino la energía que transmitían esas palabras. Eso es lo que se conoce como enseñanza esotérica, que mucha gente la palabra esotérica la confunde con cuestiones, ya sabes, acá de brujería y del vudú y la chingada y no sé qué tantas cosas se inventan. Pero si vemos, hay dos modelos de enseñanza. El modelo de enseñanza esotérico, eso que es interno, y el modelo de enseñanza exotérico que es exo, que es externo. Entonces, como decir, un modelo de enseñanza que es interno, de autoconocimiento, autodescubrimiento, que se transmite de maestro a discípulo, de uno en uno, y un modelo de enseñanza exotérico que se transmite de uno para público en general, ¿no? Lo que conocemos en la parte académica, estudiantil, un conferencista, gente que habla para público en general, ¿no? Lo ideal... O sea, nuestro programa sería una enseñanza exotérica. Es de las dos, porque lo que hace la magia es unir que todo lo que se dice textualmente, exotéricamente hablando, habría que traducirlo a un camino individual, que es el camino iniciático o el camino del mago, en donde el mago hace un proceso de autoconocimiento y de autodescubrimiento para lograr crear su realidad o transformar su percepción de la realidad. Entonces, la enseñanza esotérica no solamente transmite el conocimiento, sino la energía que conlleva esa enseñanza, ¿sale? Entonces, hasta ahí vamos bien en un sistema, ¿no? Este sistema, ya sea oral o escrito, que no solo es un sistema de comunicación o de transmisión de información, sino también de creación de realidad.
Entonces, existen muchas corrientes que ponen a priori el tema de la palabra y de cómo nuestra percepción del mundo está cifrada de alguna manera por el lenguaje. Entonces, aquellos seres, personas, sujetos que tienen una gran cantidad vamos a llamarlo, de acervo semántico y cultural, aprecian con mayor facilidad los matices de la vida. Sin embargo, aquellos cuyo acervo cultural está limitado o esa riqueza del lenguaje está más limitada, tienden a emplear términos absolutistas, ¿no? Como que esto es esto y ya está. Y esos términos absolutistas codifican la realidad de una manera diferente, porque entonces cierra toda posibilidad. Como que el azul es azul por lo que yo conozco es azul. Sí, pero en un lenguaje simbólico, el azul puede representar muchas cosas. O sea, tú puedes entender, ¿y qué es azul? Y alguien, a ver, les pregunto ahorita, ¿para ti qué es azul? José. Un color, tal cual. Ok, eso es dirigido. ¿Qué representaría el azul en la vida de José? ¿Qué representaría el azul en mi vida? Sí. Sería esperanza, el azul. ¿Y para Sandy qué sería? Ay, divinidad. Fíjate, o masculinidad. Claro, cada uno es divinidad. Para mí representa como inmensidad, ¿sabes? Porque puedo ver grandes cosas en el tema del azul. Esa parte codificada, que es un código, a partir de digo lo que digo. O sea, como que a partir de lo que digo, desde una estructura más simbólica, desde una riqueza semántica, se aprecia con mayor facilidad estos matices de la vida de lo que estamos hablando. Y no lo cierra en un término absolutista, como justamente el azul, que es un color, y ya. No, es como que representa esperanza, grandeza y tal. Y ahí es en donde viene el enriquecimiento del propio sujeto. Entonces, se sabe a priori que las personas que padecen de cierta manera un estado de ánimo depresivo suelen utilizar términos absolutos en la atribución de ciertos fenómenos. Y estos conceptos limitan su realidad. Y no es que ese estado de ánimo determine su estructura del lenguaje, sino al revés, que su estructura del lenguaje determinó ese estado de ánimo. Y es que el lenguaje determina la arquitectura de nuestra mente y la estructura de nuestra emoción. ¿Sí? Nuestros pensamientos están formados por el lenguaje y nuestras emociones. Pensamos en palabras. Claro, o sea, todo tenemos que ponerlo en palabras, pero el problema es que creemos que, mira, yo siempre he dicho que Descartes nos vino a dar en la madre. Pienso luego, ¿no? Y es como que tengo que pensar todo lo que quiero decir cuando finalmente, ¿quién sabe lo que vive en sus pensamientos? Desconocemos los pensamientos que nos habitan hasta el momento en que los decimos. Y cuando los decimos nos damos cuenta si es acorde con la idea que tenemos de lo que está en nuestro pensamiento. Entonces, en ese momento nos damos cuenta que el pensamiento no dirige la palabra. La palabra dirige al pensamiento. Por lo tanto, mueve la emoción. Exacto. Y de ahí vienen los decretos, porque cuando yo decreto, cuando yo digo, menciono, es porque ya lo estoy sintiendo, genero aquel vínculo y entonces manifiesto, ¿no? Creo. Y bueno, ahí, ahorita que estamos hablando de la determinación de la arquitectura de la mente y de la estructura de la emoción, hay que darle una línea filológica estructuralista del lenguaje, ¿no? Por significante, significado, significación y significancia. Esto es un tema muy complejo, pero para decirlo más simple, les podría decir, decrecer, o sea, un decreto es como si yo estuviera diciendo, voy a decrecer, voy a hacer que no crezca tanto lo que yo quiero. Cuando tú lanzas un decreto, estás haciendo que la idea que tienes de eso disminuya. Por eso la gente está acostumbrada a ir poco a poco. Claro, en lugar de paso a paso. Exacto. Entonces, el decreto nos hace ir poco a poco. Mientras que el mandato, ¿qué es un mandato? O sea, significa es orden. Una orden. Pero por fonética es manda los datos, ¿no? Si tú dices, ¿qué es un mandato? Mandar los datos. Manda datos. Los datos precisos de lo que yo deseo y de lo que quiero en mi realidad. Entonces, si yo voy a lanzar un decreto, estoy haciendo que lo que yo quiero tenga que ser como decrecer de mí, de lo que la idea que yo tengo hacia abajo. Entonces es como aterrizarlo, por eso voy poco a poco. Ok. ¿Sí? Es que de pronto la parte de decrecer pareciera como que minimizas la idea o el pensamiento, o sea, decrecer es como lo haces chiquito en lugar de ir paso a paso. Entonces, por eso fue de pronto mi sorpresa, así como de, ¿cómo? Entonces, o sea, aquello que decretamos realmente es
minimizarlo o sería entonces aterrizarlo? Es que lo minimizamos porque es el ejemplo que les estaba dando hace un momento. O sea, utilizamos un término absolutista que lo que hace es que codifica la realidad en una manera más limitada. Por lo tanto, nos limitamos a ciertas cuestiones tan pequeñas porque no empezamos a potencializar todo aquello que deseamos y todo aquello que queremos. Por la idea vaga de que al universo se le pide. Al universo no se le pide, se le ordena. Y se le ordena no como tú vas a hacer. Se le ordena, exactamente. Se le ordena en el sentido, escuchen esto, en el sentido en el que tú desde lo sutil, desde el universo, en donde hay un vacío, en donde es algo muchísimo más poderoso que nos supedita, que nos rebasa en entendimiento, vas a ordenar en ese universo sutil que viene y dirige lo denso, o sea, como decir, lo divino dirige lo humano, ¿no? Entonces, si en las leyes herméticas que se conoce como es arriba es abajo, ¿en dónde tengo que dar la instrucción? ¿Arriba o abajo? Bueno, arriba. Entonces, ¿por qué voy a decretar algo? ¿Por qué voy a pedir algo si eso tiene que ver de mí hacia abajo? Por eso vamos poco a poco. Ahora, si cambiamos la estructura a un mandato, a dar una orden, yo voy a ordenarle al universo, pero no es como decirle, la gente puede entenderlo Dios, universo, superior, como tú quieras, y la gente lo malentiende como decir, es como si quisieras darle órdenes a Dios, ¿no? Y es como, sí, prepotencia, ¿no? Exacto, exacto. Porque claro, como seres humanos nos creemos más que dioses, ¿no? Y es como, wow, vamos claro, a hacer lo que ha hecho Dios. Bueno, el chiste es que cuando hablamos de ordenar, el hecho de que tú le ordenes al universo es que le estás ordenando la arquitectura, la estructura de lo que quieres que se venga y se plasme y se ordene en tu realidad densa. Entonces, si yo le estoy ordenando al universo, le estoy ordenando, o sea, le estoy dando la orden, la estructura de cómo quiero que se venga y se plasme lo que yo tanto deseo y que estúpidamente creo pedir porque creo que sé lo que quiero. Y en realidad es que mucha gente no sabe lo que quiere. Claro. Y digo cree saberlo, ¿por qué? Porque la idea que tengo de eso, por el simple hecho de pensar que lo tengo claro en mi cabeza, y que por tenerlo claro en mi cabeza, no importa las palabras que use, eso mismo va a suceder como creo que sucede en mi mente. Eso es como la gran, vamos a llamarlo, las letras chiquitas de la ley de atracción. Te dicen, ponlo en tu mente y ya está. No alcanza con visualizarlo, ponerlo en tu mente. ¿Por qué? Porque el universo, la realidad se dirige a través de las palabras. Ni siquiera, sí, es más, si ni siquiera Dios se pudo saltar ese paso, ¿por qué pretendemos hacerlo nosotros? Dios no hizo el mundo pensando, sintiendo, meditando, estructurando, planeando. Lo primero que dijo Dios que se hiciera, ¿qué fue? La luz. ¿Y por qué y cómo lo creó? ¿Nomás lo dijo? Ya está. La pregunta sería, ¿a quién chingado se lo dijo? Exacto. ¿A quién? ¿Tenía una secretaria ahí o había alguien al que le estaba diciendo que era lo que tenía que hacer? ¿Tenía un subordinado? Súbele al switch, mi chavo, ¿no? ¿A quién le dijo? ¿Con quién habló? En el vacío. Es lo que mucha gente no ha alcanzado a entender. Es como, ¿en qué tienes que confiar? En el vacío. ¿A quién le estás dirigiendo la palabra? Al vacío. Al vacío. El universo está más lleno de vacío que de materia, pero ese vacío termina siendo materia que llega a transformarse en una materia más densa en el plano en el que nosotros estamos. Claro, entonces, es que el vacío no está vacío. A donde hay que entrar. Exacto. Ahí es a donde hay que entrar. De aquí surge entonces la frase conocida en metafísica que al universo no le gustan los vacíos. Por eso, cuando quieras que algo nuevo llegue, hay que soltar, dejar, seguir avanzando. ¿Puede ser parte de esto? Y mira, tampoco. Ahí te va. ¿Cómo que al universo no le gustan los vacíos si está lleno de lo mismo? Claro. De vacío. No, digo, me refiero a la frase, o sea, cuando dicen al universo no le gustan los vacíos, por eso hay que hacer el vacío para que ese vacío se llene con algo nuevo. Bueno, así es la... Pero hay que reconocer el vacío. Ahora, tomemos en cuenta algo. La metafísica, cuando hablamos de metafísica, meta, que significa más allá, físico, como natural, más allá de lo natural es como que ir a ver más allá de lo que nosotros creemos que estamos viendo. Entonces, la metafísica utiliza mucho el efecto observador.
Pero la magia y el poder de la palabra no es por los ojos, no es por la mirada, es por la boca. Y la magia utiliza el efecto mencionador. Entonces, más allá de la metafísica, cuando hablamos de la enseñanza de la magia, es compartir la enseñanza del poder de la palabra. Porque incluso nuestra vista nos puede engañar. A través de la percepción que tenemos de la realidad, nos damos cuenta si va acorde con lo que está en nuestra mente, tratando de realizarse en el mundo. Pero cuando escuchamos las palabras que estamos diciendo cuando hablamos, que aquí radica el gran problema, la mayoría de la gente no se escucha cuando habla, nos damos cuenta realmente qué vive en nuestro inconsciente y qué realidad estamos creando en nuestra vida cotidiana. Tú ves a una persona que dice que todo está difícil, que está complicado, que y cómo está la realidad y el mundo y la economía, todo está mal, todo está de la chingada, nos va peor, y así le va. Claro. Y tú ves a alguien, y eso es algo que mucha gente no entiende, ¿no? Y dicen, es que yo no entiendo por qué a fulanito duerme súper mal, tiene malos hábitos, come súper mal, pero todo eso que dice que está comiendo y que toma refresco y tal, y él dice que le hace bien, ¿y qué crees? Y le hace bien. Ajá. Y le hace bien porque su palabra es la que está creando esa realidad. Él dice, no, tranquilo, no pasa nada, todo va a estar bien. ¿Y qué crees? Ni siquiera se angustia por la realidad y todo le termina saliendo bien. Y la gente dice, ¿cómo este cabrón no ha hecho nada? Perdón por el francés, pero este güey no ha hecho nada y todo le sale. ¿Por qué? Y todo le sale, sí. Su palabra. Wow, entonces voy a nuevamente a recapitular un poco de lo que acabas de decir por la gente que nos está escuchando por primera vez y que está teniendo un primer impacto con este tema o un primer acercamiento con este tema. Lo que acabas de explicar lo podríamos ejemplificar con este ejercicio que acabas de hacer con Cerecer y conmigo en cuestión de para ti qué significa el color azul y para ti qué significa el color azul y darnos cuenta que la misma palabra tiene significado personal para cada uno y entonces... Tiene simbolización. O sea, simbolización, correcto. Lo que simboliza, porque hablemos de dos partes. Nosotros queremos entenderlo mentalmente, desde nuestra mente consciente. Pero en realidad, cuando estamos hablando del universo, en una estructura que está codificada, el inconsciente también está codificado. ¿Y de qué manera está codificado? De manera simbólica. O sea, esta estructura simbólica hace que nosotros vivamos cotidianamente sin darnos cuenta de lo que hacemos inconscientemente. Correcto, ok. ¿Sí? Entonces, de alguna manera es cuando tú estás mencionando que la palabra, si creemos que lo que gobierna o el primer punto es la idea, pues no es así, porque entonces la idea o el pensamiento de cada quien o de cada ser humano, pues es diferentísimo. Si fuera absolutista, sí, pero no, porque en realidad, a partir de una idea que tenemos y de algo que queremos, pues lo ponemos en la mente. El problema es que la gente cree que con solo ponerlo en la mente ya está. Ya con eso. Y no. Ya con eso. Y no, o sea, hay que hacer uso del pensamiento y de la idea, pero hay que ponerlo en palabras, porque si no, entonces está vacío de sentido. Y veámoslo de esta manera, te pongo un ejemplo más fácil y más claro. ¿Conocen las matemáticas, no? ¿Conocemos las matemáticas? Sí. ¿Sí? ¿Conocemos el álgebra? Sí. Ay, más o menos, pero sí. ¡Ay, claro! De Baldor. Pero sabemos de qué se trata, ¿no? Números. De despejar. Álgebra, despejar, encontrar. Ok. El álgebra como tal, fíjate que aún así el álgebra, por muy perfecta que sea en cuestión numérica, tiene que hacer uso de la letra, del signo de la palabra, para darle sentido a la ecuación. ¡Guau! ¿Sí me están siguiendo? Entonces, no alcanza nada más con ponerlo en la idea, tener bien claro la razón y tal. Tenemos que hacer uso del lenguaje, porque el lenguaje le da sentido a la estructura, a la arquitectura del pensamiento que tenemos. Ahí es la manera en que nos damos cuenta si lo que creemos que queremos crear en la realidad cotidiana que tenemos aquí está acorde a lo que yo estoy diciendo. Y una de las partes importantes aquí es hablar en primera persona para darnos cuenta quién es el que está hablando.
Ok, sí, ¿no? O sea, finalmente el despejar X y Y ya, o sea, tuvimos pesadillas despejando las X y las Y en álgebra durante mucho, mucho tiempo. Pero Y porque no aparte queríamos darle sentido, queríamos entender. El Queremos álgebra no se trata de entenderlo, sí, claro. entendimiento, se trata de sentido. Se trata de sentido, exactamente. La palabra no se trata de estructura, se trata de sentido. Y todo esto que hablamos de sentido y estamos diciendo que determinan la arquitectura del pensamiento y la estructura del sentimiento, tenemos que ver que la palabra en pensamiento y emoción es lo que permite unir y darle sentido mental Exacto. a lo sentido emocional. Darle sentido a lo sentido. Exacto, que hemos hablado precisamente aquí en el programa la parte del circuito electromagnético, precisamente la parte eléctrica del cerebro más la parte magnética del corazón, y al momento en que ya lo expresas, pensamiento y emoción, en palabras, ya es cuando realmente ya tiene otro poder y otra relevancia dentro de la realidad. Y si te das cuenta, José, hay mucha, bueno, Cerecer, como te dice Diana, Sandy, mucha gente se emancipa de esto. O sea, está la famosa frase de pensamiento, emoción y acción. ¿Y la palabra? Sí. O sea, es como, ¿por qué nos emancipamos de lo más importante que permite que podamos crear esa realidad? ¿No? Hay tantas palabras que utilizamos que ni siquiera sabemos de dónde vienen. Exacto. Pues mira, y ahorita que comentabas esta parte que al universo hay que darle órdenes, de ahí empieza el precepto y el principio de las palabras mágicas del mago, justamente, son órdenes. Sí, sus deseos son órdenes. Exacto. O sea, es como decir, tu deseo es tu mandato. Tu deseo es eso que vas a mandar, los datos de eso que quieres que se ordene en lo sutil, que quieres que venga y se plasme en lo denso. O sea, mandar una orden, ¿no? Exacto. Claro. Exacto. Y mucho de lo que hemos platicado de pronto es también esta parte de los estados de certeza, la parte del campo sintérgico, la parte del campo de todas las posibilidades que habla Deepak Chopra, todo eso. Pero finalmente es sentimiento, emoción más palabra, equivale a mandato, equivale a que no dudemos de nuestras propias palabras y nuestros propios deseos, porque por ahí de los estudios ha sido esa parte de si no hay esta parte de certeza, pues como que el universo allá arriba te dice, pues le estás dudando, pues llégale, ¿no? Entonces. Es que mira, si la realidad que tenemos enfrente es la realidad que hemos creado, pues yo le diría a la gente, no dudes de lo que tienes enfrente y mucho menos de lo que llevas dentro, porque eso es lo que vas dirigiendo. Y para eso hay que atrever a cuestionarnos, porque escucha esto, la pregunta da lo que la respuesta quita. Porque cuando ya respondimos algo con total certeza, estamos concluyendo, lo damos por hecho. Se da por hecho, pero cerramos ese abanico de posibilidad. Entonces, cuando yo pregunto qué, de lo que qué, de lo que qué, de lo que qué, es por qué creo lo que creo, por qué quiero lo que quiero, por qué siento lo que siento. El pensamiento crítico es la base para tener criterio en la emoción y entonces darle sentido a lo que vamos nosotros a manifestar, a realizar o a crear con nuestra palabra. Entonces, veámoslo así, esto es lo que yo he llamado ley intrínseca. Más allá de la ley de atracción y la ley de asunción, como que la ley intrínseca tiene este poder de alinear nuestros pensamientos, emociones y palabras para que entonces tenga sentido lo que vamos a crear en la realidad externa, ¿no? Exacto. Y mira, nosotros, tanto Sandy como yo, somos terapeutas de Access Consciousness y precisamente esa es parte de la filosofía de Access, el que dejes abierta la pregunta precisamente para que se pueda manifestar en el momento la respuesta sin solamente limitarte a una sola respuesta, que era justo lo que decías ahorita. Entonces, parte de nuestras terapias es lanza la pregunta y lo que sea que tenga que ser aparecerá. Ok, aquí lo interesante es que la magia, más allá de que lances la pregunta y lo que sea aparecerá, aquí es hacemos que aparezca. Claro. ¿Sí? Que está precioso, o sea, estoy sintiendo como siempre comento y comparto en el programa como Big Vaporub mental, así. Porque es real, o sea, todo tiene un origen y
el indagar más allá de me va a doler, no voy a entender, ¿para qué me meto en cosas que no? Mejor mira, ya con lo que hay aquí afuera y mejor organizo aquí afuera. Es tan sabio lo que acabas de externar y de compartir que creo que si nos diéramos de verdad un momento cada día para poder indagar, para poder ir adentro, para poder darle el sentido real o el verdadero para qué de todo lo que estamos pronunciando, muchísimo problema, adiós, ya no hay. Y del mundo externo en sí, o sea, alguien que le da la espalda al mundo no le pudo haber dado la espalda al mundo sin antes habérsela dado a sí mismo primero. O sea, es una parte interna de generar un acto de conciencia. Y los actos de conciencia surgen a través de las preguntas y el cuestionamiento. Pero el cuestionamiento de lo que estamos diciendo cuando estamos hablando en primera persona, ¿no? O sea, es como si yo les dijera, a ver, Cerecer, Sandy, ¿ustedes creen que todo esto que estamos diciendo vale la pena? Claro. Claro que sí. Y yo te diría, ok, el valer es algo valioso, ¿cierto? Bien. Sí. ¿Y qué es pena? ¿Qué es pena? ¡Wow! Es doloroso. Entonces, vale dolor, ¿no? Si la pena es dolor y sufrimiento, inconscientemente estamos haciendo que cuando algo queremos o decimos que valga la pena, inconscientemente estamos creando un sufrimiento para poder llegar a eso valioso que tanto deseamos. Exactamente. O sea, estoy pidiendo más dolor para poder entender. Pues no le para que valga la pena aquello que quieres, sería. Lo estoy creando. ¿Qué sería lo correcto? Entonces, que valga el esfuerzo, que valga la alegría, que valga... Dependerá, o sea, termina siendo más situacional porque depende de lo que quieras darle valor, ¿no? Claro. O sea, aquí es como, a mí no me está generando un esfuerzo estar con ustedes, pero para mí esto vale el tiempo que estamos compartiendo, porque es tiempo el que estamos compartiendo. Si estoy haciendo algún esfuerzo, pues hacer que valga el esfuerzo, hacer que valga la dedicación, el enfoque, la atención, la energía, pero porque hacer que valga la pena. Yo cuestiono pues eso, es como... Así nos han adoctrinado, nos han adoctrinado con una serie de palabras en el que nos han hecho creer, pensar y... ¿A quiénes, Cerecer? ¿A quiénes? A todos. Bueno, ahorita ya no. Ahorita, fíjate, cuando preguntas quiénes, es porque estos actos de conciencia que decíamos, cuando hablamos en primera persona, descubrimos si somos nosotros o es alguien más que está hablando por nosotros. Porque muchas veces la gente habla de lo que escucha de otros, de papá, de mamá, y eso es lo que están creando, pero no tiene que ver con ellos. Claro. Cuando hablamos de la gente, de uno, de los demás, de las personas, estamos hablando como si fuéramos nosotros, pero en realidad estamos hablando de ellos. Y hay veces en que eso de esos otros no tiene nada que ver con nosotros, pero estamos creando eso que tiene que ver con otros. Claro, o sea, ahorita lo que acabas de hacer, amigo, es como verte chiquito de 2 años replicando lo que acabas de escuchar de mamá o papá, que lo dijeron quizá en la cocina en una plática y Cerecer ahí a nosotros, ¿no? Muy, muy preocupado cuando a lo mejor no tiene el sentido en esa realidad, pues, ¿no? ¿Cuál sería tu ejemplo, Sandy? Pues que somos bueno, yo me he cachado, por ejemplo, me he dado cuenta que me he convertido en aquello que juré que iba a destruir, ¿sabes? O sea, de pronto me he cachado que soy mi mamá y que soy mi papá y entonces digo, ya que lo dije, lo hice, o sea, a lo mejor papá y mamá lo hizo en morado y papá lo hizo en café y yo lo hice en verde militar. O sea, sí fue en mi creencia como fue diferente. No hice lo mismo. El resultado fue exactamente igual. Entonces, sí me he dado cuenta que he replicado tremendamente y bueno, mi lógica quizá es, pues claro, crecí con ellos, pues no voy a hablar francés. Si estoy en México, pues estoy hablando castellano, el español, me estoy expresando así. Pero si hubiera yo nacido en otro país, no bajo otra ideología, pues no estaría como, pues haciendo pues sí, este eco. Bajo otra cadena de significantes, bajo otra estructura del lenguaje, porque la palabra dirigiría diferente.
Claro, sí. ¿no? Podríamos entender de cierta manera y que alguien llegara y nos dijeran, qué gatas, y ponernos alegres. Ajá, Como el ejemplo que decías, ¿no? claro. ¡Guau! ¡Qué impresión! Y de verdad, gente, platiquen, conversen, lo tienen aquí, pregúntenle, porque claro que se las va a regresar. ¿Por qué? ¿Para qué? No importa, para que vean lo que se siente estar aquí, oigan, también ustedes. ¿Qué El punto es tal? cuestionarnos de manera individual, esa es la parte, pero yo quería hacer el ejercicio con ustedes para que nos diéramos cuenta y lograr escuchar y escucharme. Cuando yo hablo Claro. con una persona y logro escuchar lo que estoy diciendo cuando hablo, me doy cuenta si soy realmente yo el que está hablando o es alguien más a través de mí, para darme cuenta si es la realidad que yo quiero crear o estoy creando la realidad de otros que otros piensan para mí. Guau. Claro. ¿No? Qué tremendo. Fíjate que también algo que hemos expresado aquí entre Cerecer y yo es el hecho de hablar, hacerme cargo cuando digo yo y olvidarnos el uno. Cuando uno dice quién es uno, cuando ya sabes, nosotros, pues cuántos Cuando son, porque yo nada más ay, veo a un ser humano ahí enfrente, ¿no? Entonces, Yo no voy a Cerecer y ya está. sí, Ajá. y entonces de pronto el despersonalizarnos fue una dinámica como muy común, al menos en mi caso, en la infancia y en la adolescencia, que de pronto me llegó a conflictuar porque, pues lo acabo de decir, o sea, ya dije que sí, nos equivocamos, la humanidad, no, tú, ¿sabes? Y entonces decir, yo, Sandra, me equivoqué, yo, Sandra, estoy cometiendo un error, yo, Sandra, volví a caer, yo, Sandra, o sea, claro que no está lindo, no es ni siquiera como la piedrita en el zapato, o sea, real, hay ocasiones en las que, pues, incomoda de sobremanera, a mí me incomodó y entonces reaccionaba y yo decía, y no era con el exterior, era conmigo, que Claro. es, ya me di cuenta, ya supe y de todas maneras, otra vez. Tus palabras transforman la percepción que tienes de la realidad y crean la realidad que estás viviendo. Cuando nos responsabilizamos o nos hacemos cargo de nuestra propia palabra, es cuando realmente nos permitimos sentir la realidad que vamos a crear. Y entonces aquí cachamos algo muy simple y muy sencillo. Cuando lo sientes, no lo sientes. ¿cómo? ¿Cuándo lo qué? Cuando lo Cuando lo sientes, no lo sientes, no lo sientes. sientes. Cuando lo sientes, no lo Cuando ya sientes. le damos sentido a lo sentido y ya sientes eso que quieres hacer, lo haces. Pero como me hice cargo y me responsabilicé de lo que yo iba a crear, ya después ya no siento lo que hice. O sea, ya no Ok, me va, arrepiento. va. Es como que, ay, lo siento mucho. Ay, pues no, pues ya cuando lo sientes realmente, ya no lo sientes afuera. ¡Guau! Ok. Ya no es así como que, ay, lo siento, perdón, es como cuando lo sientes, no lo sientes porque te responsabilizas realmente de eso. Claro, porque ya me di cuenta que efectivamente esto está sucediendo y esto está pasando. O sea, yo fui o sea, quien creó esto o yo sin querer, Sí, yo al dije que final, valga la pena y estoy aquí sufriendo y todo el mundo es como, pues, claro, ¿no? Y él empieza como, ay, es que todo el mundo, nadie me quiere, todos me odian, mejor me compro un gusanito. Pues, o sea, pues si querías estar así, ya cuando lo escuchó dije, ay, no, claro, Ah, ¿no? sí, claro. claro, y creo que es súper importante que estemos conscientes de esto porque ¿Quién es? como humanidad, o sea, todos los que estamos ahorita Tú viendo el ahorita, Sandy, tú ahorita. es súper importante que yo que al darme cuenta en este momento, pueda también identificar en próximos eventos la rapidez o lo inconsciente que me puedo estar colocando de manera víctima. Ok, fíjate ahorita algo muy interesante que pasó y por qué insistí en ese tema, porque sé que el mensaje es para la humanidad y entiendo que es en plural para que la gente capte el mensaje. Sí. Sin embargo, el hecho de switcharte automáticamente y pasarte a un automágico es que esto que hicimos hablar en primera persona te cambió la estructura de la idea,
no lo dijiste igual y te fuiste pausando para escuchar lo que estabas diciendo. ¿No? Eso para mí es más interesante porque la gente entonces, a ver, ¿qué va a decir? Y abre el foco atencional, Claro. ¿no? Ahorita como Cerecer dijo, y le dijo que hablar en primera persona, a ver, y entonces empieza a escuchar y ese mensaje hace que se identifique con él. ¿Sí me Claro. explico? O sea, eso se vuelve muchísimo más poderoso. Y entonces, cuando ya hablo en primera persona, ya me gané el derecho con mi acto de conciencia y de irme escuchando mientras voy hablando, que vieron que no fue tan fácil para Sandy, y ahora lanzo el mensaje plural porque ya tiene sentido. Ok. Ahora, ¿cómo podría utilizar la palabra? Ahí está el poder de la palabra. Ahí está el poder de la palabra. En toda pregunta, perdón que te interrumpa, pero es que Dale. Siempre que preguntan cómo de algo, me encanta dar la respuesta. En toda pregunta del cómo, siempre está la respuesta, Sandy. Y a toda la audiencia que está en Humanamente de Noche, aquí en TV, en todo lo que nos están escuchando en las diferentes plataformas, vayan por pluma y papel mientras preparamos el ejercicio. Ahí está Cerecero contando. Espera. Listos, maestro, ya estamos aquí. No vayan a buscarlo, porque se la pasarán buscando. Vayan y encuentren pluma y papel. Vayan y encuentren, exactamente. Ya. Ahí está, ya. Bien. A ver, vamos a hacer un ejercicio rápido para que descubramos el poder de la palabra. Recuerden que la palabra tiene un poder dialéctico que no es temporal. Rebasa el pasado, rebasa el futuro y nos centra en nuestro presente. ¿Qué es esto? Que en la cultura antigua, en las culturas antiguas, iniciáticas, milenarias, ancestrales, las palabras creaban realidad. Pero en una estructura de un pensamiento moderno, de una ciencia moderna, de la estructura psíquica, hoy en día, sabemos que las palabras mandan mensajes bioquímicos cerebrales por los cuales nosotros sentimos, pensamos y actuamos. Entonces, ya sea por ciencia moderna o por sabiduría antigua, la palabra algo mueve, ¿no? Algo hace. Ahora, el inconsciente todo escucha y recibe una instrucción que hace que focalicemos nuestra atención en lo que queremos crear. Y por lo tanto, el universo recibe la instrucción de ordenar lo que queremos que venga y se ordene en el caos de mi realidad. Y toda pregunta, como nace de la mente y queremos entenderlo, nace con un cómo, ¿no? Entonces, a ver, Sandy, y todos hagan una pregunta desde el cómo. Anoten la pregunta de, ¿y cómo puedo lograr tal cosa? ¿Cómo voy a hacer tal cosa? ¿Cómo se podría tal cosa? O sea, ¿cuál fue tu pregunta, Sandy, ahorita que estabas diciendo de la palabra? ¿Cómo puedo qué? ¿Cómo puedo, sin decir específicamente mi experiencia personal, cómo puedo expresar o dar el mensaje de lo aprendido, ahora sí, en mi experiencia personal? Va de nuevo, repite la pregunta para que veamos cómo realmente no nos escuchamos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo puedo expresar sin decir a detalle que es mi experiencia personal de vida, la enseñanza? Ya cambiaste la pregunta otra vez. No, o sea, es eso, o sea, ¿cómo sin mencionar? Ya volviste a cambiar la pregunta. Ese es el punto, ese es algo que quiero llegar, y este ejercicio es muy práctico y es muy poderoso, y perdón que sea tan insistente, pero es que esta es la clave para descubrir el poder de la palabra. Escucharme. Repite la pregunta, Sandy. ¿Cómo puedo expresar o con qué palabras puedo expresar a más gente sin decir ni tocar mi experiencia personal, pero sí compartir y expresar el aprendizaje de mi experiencia personal? ¿Sí? Es que mira, Sandy, ¿sabes qué es lo que pasa? Que a la gente le encanta contar historias. No, queremos una respuesta directa, hay que hacer una pregunta directa. Queremos una respuesta concreta, tenemos que hacer una pregunta concreta. Entonces, ¿cuál es la pregunta, Sandy? ¿Cómo decir un aprendizaje sin mencionar la experiencia? Cambió totalmente. ¿Te diste cuenta, Cerecer? A ver, vamos a hacerlo a Cerecer, a ver si Cerecer cacha realmente el poder de la palabra. Cerecer, ya no juego.
¿Cómo voy a hacer tal cosa? ¿Cómo puedo no sé qué? Lanza la pregunta. De algo que quieras lograr, hacer o alcanzar en tu vida cotidiana. Ok. ¿Cómo puedo pasar más tiempo en la playa? Repite la pregunta. ¿Cómo puedo pasar más tiempo en la playa? ¿Otra vez? ¿Cómo puedo pasar más tiempo en la playa? Me encantó. ¿Viste, Sandy? Eso es, le pregunté 1, 2, 3 veces y no cambió la pregunta. Escuchó precisamente lo que quería. ¿Cómo qué? ¿Cómo puedo pasar más tiempo en la playa? Listo. Ahora, ya que la gente ya fue por su libreta, su pluma, ya están aquí, ahora hagamos todes. Hagamos el ejercicio. Escriban la pregunta concreta, iniciando desde el cómo. ¿Cómo voy a lograr tal? ¿Cómo puedo hacer tal? ¿Cómo? Utilicen el ejemplo de José y repitan la pregunta para que esto les quede claro, ¿vale? Entonces, como el universo no escucha una pregunta, sino escucha instrucciones, hay que darle una instrucción y el inconsciente recibe una instrucción. Entonces, repite la pregunta, José. ¿Cómo puedo pasar más tiempo en la playa? Quita la pregunta, quítale el cómo y dame la instrucción. ¿Puedo pasar más tiempo en la playa? Ahora fírmamelo. ¿Puedo pasar más tiempo en la playa? Listo. Entonces, esa pregunta ya tienes la respuesta. El inconsciente dice, ay, este güey puede pasar más tiempo en la playa. Bueno, pongamos atención a pasar más tiempo en la playa. Y el universo dice, José puede pasar más tiempo en la playa. Pongámosle más opciones para que vaya a la playa. Exacto. ¿Vieron? Entonces, en toda pregunta del cómo siempre está la respuesta. A ver si ya la cachó. Sandy, ¿cuál es tu pregunta del cómo? No cambia la pregunta, pues simplemente. Y si prendes tu micro, yo creo que sí te escucharíamos. Igual, pero no quiere ser escuchada, Sandy. Sí, ya para que no me esté preguntando, ¿qué tal? No. Oye, es que ya modifiqué, ya hice otra pregunta, ¿no? Obvio. Con base a lo que él estaba haciendo, bueno, dije, a ver, otra cosa, ¿no? Porque el otro, pues sí, no, pero ya supe cómo hacerlo. Ahí te va. La que modifiqué e hice una nueva. ¿Cómo voy a comprar mi casa? Okay, y entonces la respuesta ya es, voy a comprar mi casa. Ya está. Y de hecho de lo que estabas expresando hace rato era que, ¿cómo puedo expresar sin palabras? Justamente puedo expresar sin palabras la idea que tengo de lo que quiero crear. O sea, todo siempre está ahí. El tema es que primero cuestionamos, porque la pregunta da lo que la respuesta quita. Primero cuestionamos para descubrir qué es lo que se quiere y lo que se desea, porque eso es lo que se cuestiona. Y le quitamos el cómo y la pregunta, le ponemos signos de admiración, tenemos la respuesta y damos la instrucción. Ese es el poder de la palabra. Ok. Entonces la mía quedó, la anterior, la primera es, puedo expresar sin contar mi experiencia personal. Ajá. ¿Puedes expresarlo? Sí. Claro. Puedo expresarlo. ¿Puedes pasar más tiempo en la playa, Cerecera? Sí, claro. Ya está. ¿Puedes comprar tu casa? ¿Vas a comprar tu casa, Sandy? Sí. Entonces, en donde hay confianza, hay una instrucción y hay una orden, no hay espacio para la duda, la espera y la no realización. Y entonces me estoy haciendo cargo, porque al decir voy a... Ya está. Concedido. Así, tin, concedido. Ahí está. Tin, tin. Y entonces, qué bonito, porque de verdad, el hecho de ordenarle al universo, no estamos tocando para nada prepotencia, para nada ofensa, para nada todo este rollo, sino es orden, estructura en algo o con algo que yo ya estoy observando, o bueno, que yo ya vi, pero que no he observado. Y entonces, al momento... Acuérdate que estamos hablando de palabra. O sea, más allá del efecto observador es el efecto mencionador. Todo aquello que no había escuchado, que ahora escucho en conciencia de cuáles son las palabras que me vienen acompañando y constituyendo. Ok. Exacto. Wow. Qué belleza.
ejercicio, porque sí, finalmente cambias la interrogante por la orden. Y mira, mucho de pronto hemos comentado esta parte de el qué es de nosotros y el cómo es de allá arriba. Entonces, correcto. Nos encanta meter la cucharota ahí en alguna ocasión lo decíamos, es que hay que dejar a Dios ser Dios, ¿no? O sea, o al universo ser universo, que haga su chamba y para eso está, ¿no? Entonces, o sea, ahí aplicaría entonces el decir esta parte de pide y se te dará. Bueno, es que el tema es, si tú pides, estarás generando una instrucción de caos, no estás ordenando. Por lo tanto, se te dará, pero se te dará. Pero no hay certeza en el dará. Es que en la duda y en la pregunta puede estar la falta de certeza muchas veces. O sea, yo te diría, pide y se te dará. ¿No? Ahora, si lo ordenas... Lo creo. Lo creas. Lo hago. ¿Qué más? Cada quien, acción. y ahí entra la creación de realidad propia. Pide y se te dará, pues a ver cuándo se te da, porque ese dará lo estamos poniendo en un tiempo lineal, claro. ¿no? Pero cuando lo no damos es en una orden, de ya. la orden es algo que estamos viviendo y experimentando en un eterno presente. Entonces, da la orden, es como que pide, se te hará, ordena y se creará. Pero ese creará no es de allá. Pido y se me da. Pido y se me da. Es pide y se te dará, ordena y se te da. O sea, ordena y se te da, claro. Porque ese es ya. Porque no es dentro de cuánto tiempo quiero algo, sino dentro de cuánto deseo algo. Uy, oficina celestial, agárrate, porque hoy no dormimos, muchachos, hoy no dormimos. Me encantó Oficina Celestial. Ahí les va para que me surtan mi pedido, ¿no? Entonces, ahí va. Ahí vayan despachando a toda la gente porque en unos minutos empezamos con arduo trabajo. Ya llegó. Oigan, nos están escribiendo por acá nuestra querida Irene Buitrón. Dice, buenas noches, Antonio, buenas noches a todos. Gracias, Irene, por estar también acá con nosotros. Dice, mi tocayo dice, guau, un gran programa. Gracias, Eder, por compartir tu conocimiento, sentimientos, experiencias, etcétera. Saludos y bueno, aquí estoy atento. Volveré a repetir el programa varias veces. Sí, nosotros también. Correcto. O sea, que termine, nosotros también. Sí, correcto. Esa es una parte esencial, ¿no? A veces de primera instancia quererlo entender. Y miren, les va el tip para los que nos están viendo. Yo les sugiero repítanlo 2 o 3 veces, porque a la primera no se le va a entender como nosotros creemos entender las cosas. Tenemos que resignificar algunas cosas, prestar atención, porque pues no estamos acostumbrados a prestar tanta atención. Es como si yo les digo, pongan atención. Vamos a ver el ejemplo de 3 aspectos importantes, ¿no? Y la gente cree que está poniendo atención. Y les digo, presten atención a esto que vamos a decir, porque mañana les tocará enseñárselo a alguien más. Y de pronto la cabeza dice, chinga, entonces sí tengo que prestar atención, ¿no? O sea, como que creemos que estamos atentos, pero en el fondo no tanto. Entonces, si lo repito 2 o 3 veces, y váyanse pausado. Es como que igual ahorita no nos podemos callar ni Sandy, ni José, ni yo. Pero en la repetición nos callan a la hora que quieren, le ponen pausa a ver qué dijo este güey, le regresan, repiten. Y entonces van a ir encontrándole sentido a todo lo que fuimos viendo durante toda la charla. Sí. Sí, hay cosas que a pesar de que, o sea, estamos aquí y lo estamos escuchando y todo, hay cosas en que sí, así como que, a ver, o sea, no le puedo dar como rewind tantito como para que me vuelva a explicar. Sí. Porque de pronto, no es que lo expreses rápido ni que lo expreses mal, sino que de pronto el entender el concepto y romper el paradigma muchas veces es de pronto así como que, a ver, espérate, o sea, ahora sí que no me mache el audio con el video de lo que sabíamos a lo que estamos comentando ahorita. Entonces, de pronto así hay ese delay de pronto como es que, entonces era de esta manera y no era. Y entonces entender, sí te crea ahí unos segundos de delay en el video. Claro, y mira, también el tema es asimilar algo, que cuando hablamos de magia, es importante no entenderlo.
la gente quiere entender la magia y la magia no es entendible. O sea, la magia no es una ciencia. Si fuera una ciencia, perdería toda esencia de lograr lo imposible. Es algo simbólico. Es lo más sublime que podemos tener desde la antigüedad hasta los tiempos modernos. O sea, la magia no es algo que se pueda entender. Lo único que hay que entender es que no hay que entenderle. Solamente escuchar con atención lo que estamos recibiendo, lo que estamos compartiendo, pero sobre todo lo que estamos hablando. Lo que yo hablo, para escuchar lo que yo digo, para entender lo que estoy creando. Pero no entender la magia como un método, como una estructura, porque la magia no es un método, no es una estructura, no es una ciencia. La magia es una enseñanza que ha sido transmitido a través de la tradición oral. Punto. Tan es así que es como tradición oral, platicado, como si vas de charla en charla. Pues, ¿qué estructura hay en eso? Ninguna. Sí, ¿no? Pues nada más ahora sí que, así como bien dices, como una charla simplemente, que pues, y la charla es aún así es sujeta a interpretación muchas veces. Todos, porque el que habla es el sujeto, ¿no? Y bien decía por ahí, Rorty, o no me acuerdo si era Derrida o alguien. El sujeto es sujeto porque está sujeto. La pregunta sería, ¿sujetos a qué? ¿No? ¿Es sujeto al lenguaje, a la percepción, a la observación, al paradigma, a la sociedad, a la estructura, ¿a qué? Al capitalismo, ¿no? A esta Matrix de la que formamos parte de. Oye, entonces esto es la magia del despertar del mago de cada ser humano. He aquí en donde cada quien nos hacemos conscientes de lo que estamos externando para entonces darme cuenta de lo que tengo en mi entorno. Entonces, este sería mi constante feedback para poder voltear y decir, ok, me gusta, no me gusta, me celebro o me aplico para entonces ya no estar el cómo, pero cómo, o sea, cómo se hace, cómo lo hago y entonces cómo, ¿no? Por ejemplo, me preguntan, a ver, pregúntale para bajar de peso, pues ¿cómo le hago para bajar de peso? Y esa era la pregunta, ¿cómo le hago para bajar de peso? Le hago para bajar de peso. ¿Qué le vas a hacer? Le hago, o sea, pongo acción, bajo de peso. Pues no sé qué van a hacer, pero cada quien cuestionaría. Y ahí, en el qué, está la verdad oculta. ¿Qué es le? ¿Qué es hago? ¿Qué es hacer? Para cada quien. ¿Qué es bajar? ¿Y qué es peso? Sí, claro, totalmente. ¿No? Y justo eso estábamos comentando en algún programa, Cerecer y yo, porque en cuestión de bajar de peso o de quitar peso o estar a dieta, entonces de pronto eso es también un implante que traemos de no quiero perder. Y entonces si no quiero perder, pues ¿cómo voy a bajar de peso? Si pues perder peso y entonces cuando yo traigo soy ganador y de pronto es baja de peso, es perder kilos, pues no puedo, no quiero porque soy ganador, entonces incrementa también el volumen porque justo es, pues, te lo estás tan repitiendo que es no perder nada, ¿no? Yo no me lo repito, pero sí podría ser una parte en la que no, yo no me lo repito. Ok. Porque también hay una parte, en la cuestión del peso, también hay una parte circunstancial dentro de todo esto. Si quieres perder peso es porque de entrada ya lo tienes. Yo creo que ese es un punto más objetivo en relación a la estructura del lenguaje inconsciente, porque si lo vemos por manifestación y el universo que nos va a proveer de lo que realmente es la falta, o sea, ordenamos lo que nos falta de orden en la realidad, así como amamos en el otro lo que nos falta a nosotros. Termina siendo la misma arquitectura. Entonces, si lo vemos de esta manera, hay una línea de, pues yo quiero bajar de peso. Entonces el universo te va a decir, bueno, te pongo todo para que subas para que tu tarea sea estar bajando. Bajando. Ajá. Que no es lo mismo llegar a un peso ideal o mantenerme en un estado saludable. O sea, no es lo mismo decir soy un desastre a me falta habilidad en esto, ¿no? ¿Por qué? Porque conscientemente eso es lo que estoy creando. O sea, la gente, de pronto ha habido gente que ha llegado a un seminario y me pregunta, es que me cuesta trabajo entenderlo. Yo volteo y le digo, ajá, ¿y luego?
Es como, pero a ver, explícame. Y yo, ¿para qué te explico? Si tú estás dando la instrucción de que a ti te cuesta trabajo entenderlo, pues ¿para qué chingo te explico si te va a costar trabajo entenderlo? Mejor dime, oye, más o menos me hace sentido, pero hay cosas que no. Ah, cuestiona entonces. Es como, no me creas nada de lo que te voy a decir, cuestiona lo que te estoy compartiendo y entonces dale un nuevo sentido a ese cuestionamiento. Pero no me digas que te cuesta trabajo entenderlo, que no lo entiendes. Mejor dime que estás deseoso por descubrir algo diferente. Cambia la estructura y genera una nueva apertura. Sí, claro. Tremendo. O sea, imagínate, ¿cómo te entiendo, Eder? Y Eder diciendo, quítale el cómo. Claro, es una instrucción. ¿Cómo te entiendo? Pues quítale el cómo y ya está. Te entiendo. Ya está, te entiendo. Y solo entonces, estaba afirmando, ¿cómo claro, te entiendo, Eder? ¡Wow! También, ¿no? Y ese es el sentido que cada uno le va a estar dando. Y te entiendo, y entre más estén ahí, ¿no? Y lo repitan 2 o 3 veces, como que, ya lo estoy cachando, ya me está haciendo sentido. Y lo que no les haga sentido, o sea, investiguen, duden, cuestionen, claro, que creo que es algo que le hace falta mucho hoy en día a la sociedad, el atrevernos a cuestionar. O sea, estamos tan acostumbrados a estar inmersos o estar sumisos a poderes políticos, economistas, de paradigmas religiosos y de tantas cosas que yo diría, creo que es momento de despertar, es momento de empezar a crear una realidad, es momento de emerger, de hacer que nuestra palabra empiece a crear la realidad que queremos. O sea, ya hay mucho pendejo dirigiendo el mundo, ya es momento de empezar a despertar nosotros y empezar a crear algo diferente. Así es, totalmente de acuerdo. Criterio propio. Miren, soy fiel creyente del pensamiento crítico, ¿eh? Nosotros también. También aquí. Así que caíste en blandito porque nosotros felices de escuchar esto, justo porque es más allá, lo que hay más allá, del límite que tú quieras, ¿no? O sea, algo que hemos compartido en muchas ocasiones, los límites están en tu cabeza, los límites están en mi cabeza, y empezando por mí, hoy me acabo de dar cuenta, ¿sabes? Que es todavía un camino maravilloso, no sé si largo o corto, pero sé que hay un camino y un trabajo ahí porque justo estoy sintiendo un Big Vaporub mental que me está motivando a ir por más, ¿sabes? O sea, ¿qué hace y ese más yo creo que es como en plenitud, o sea, no tanto en cantidad, sino en sensación. Sí. Sandy, o sea, me encanta escuchar el Big Vaporub, pero ¿qué hace el Big Vaporub? Mira, fíjate que cuando yo me lo aplicaba en la nariz, el Big Vaporub, me abría la fosa nasal y podía respirar. Entonces ahora siento que el Big Vaporub... ¿Hace que las fosas nasales se abran? Pues no sé, pero respiraba, o sea, como que me permitía el mentol recibir muchísimo más aire o más frescura o menta, ¿no? Así. Entonces ahora el Big Vaporub mental, o sea, es recibo, o sea, mi cerebro se expande y es de, ¡guau! Hay más grandiosidad de la que yo había hace una hora podido ver, ¿sabes? Y en el mismo espacio, que es lo más chingón, o sea, de pronto, el objetivo de este programa es eso, ¿sabes? Como que el poder decirle a la gente o transmitirle a la gente esta experiencia personal que los 3 conductores que constantemente o generalmente estamos, a eso iba mi pregunta inicial, es compartir que no tienes que ser nadie diferente a lo que ya eres y que no tienes que llegar a ser nada más allá de lo que ya hoy tú posees, pero quizá no lo estamos viendo por los implantes, las creencias, la costumbre, la palabra, justo, y entonces el significado, los simbolismos, la estructura, o sea, una cantidad enorme quizá. Todo esto que estás comentando lo puedo resumir en una frase de Brené Brown que me encanta, me fascina, que dice, este mundo no necesita que cambies quién eres, necesita que seas quien eres. ¿No? Exacto. Me encanta. Exactamente. ¡Qué bonito! Necesita el mundo que soy práctica, ya hablo más directa,
Ok, Eder, me voy a dormir con audífonos y escuchando así todos tus podcasts, los voy a estar repitiendo así en la noche para de verdad estar resignificando, Todos los, redireccionando, reestructurando y demás. todos los jueves tenemos podcast de Jueves. Ok, Jueves de actos de en dónde los conciencia, tienen? de descubrimientos, de un montón de cosas, claro que sí. Qué Cuéntanos, cool. Eder, ¿qué tanto haces? Porque me están preguntando, doctor de qué, especialista en qué, como de dónde llegó el ser doctor. Cuéntanos, ¿quién es Eder Campos? Mira, yo me considero un ser humano irreverente, espontáneo. Me encanta asustar, no sé por qué, pero, o sea, me gusta espantar. Es como que con la familia, amigos, soy muy bromista. Me gusta llegar y ¡bu! Ya sabes, como que no sé por qué, pero me encanta asustar a la gente. Me considero muy práctico también en muchas cosas, muy creativo. Yo creo que los scouts me ayudaron mucho a como con lo que esté en el entorno, tengo En el que crear entorno. algo, ¿no? O sea, es como y eso me fue llevando a diferentes aspectos, porque creo que uno de mis, no sé si llamarlo principios o valores, pero características principales de crecimiento que he tenido en mi vida cotidiana ha sido la curiosidad. Creo que a mí la curiosidad siempre yo me quedé con una frase que era, si la curiosidad mató al gato y el gato tiene 7 vidas, pues que se muera el gato, total, se murió sabiendo la verdad y le quedan 6 vidas más por descubrir y aprender, ¿no? Era como que Exactamente, mi exactamente. curiosidad era ir y yo todo cuestionaba desde la escuela. Era al que siempre sacaban del salón de clases, porque pues yo platicaba con mi abuelo unas historias que me sacaban y tal, y llegaba el profe y no, pues ya sabes, los seres de la independencia y los seres del castillo de Chapultepec. Yo le decía, no, porque mi abuelo me contó esto y era como que cállate y salte del salón porque estás alborotando el gallinero, ¿no? Literal, es como que entonces, cuestionaba tanto que ya después empecé a como a darme cuenta que la gente no cuestionaba. Y hoy en día yo en seminarios a la gente le digo, cuestionen todo, ¿no? Cuestionen, o sea, duden y no me crean nada. Es como que llegar y que cada quien vaya constituyendo su propia verdad. Voy llegando a este aspecto no porque realmente haya querido estudiar algo en relación a eso, sino que este crecimiento académico que la mayoría de la gente tiene como ir, estudiar o sea, terminar tu educación media superior, estudiar una maestría, ir creciendo, ¿no? En tema de acervo cultural o de conocimiento, lo que fue o lo que se inició como un crecimiento académico se convirtió en una aventura de escrituras, de viajes, de culturas, ¿no? O sea, fue un descubrimiento total y darme cuenta que todo fue tomando diferentes vertientes. Primero, hay de una historia que luego le cuento a la gente que justamente posteriormente voy a grabar un podcast con mi mamá, la voy a entrevistar en mi canal, porque la gente pregunta, es como que, ¿y cómo es que la familia de un mago, de alguien que piensa así, que no está en la misma estructura, cómo se llevan, ¿no? O sea, ¿qué ven, qué hacen? Y mi mamá muchas veces no ha entendido mucho de lo que yo he hecho, pero ha visto el resultado, ¿no? Ok. Y era como, primero en la parte, o sea, en la parte profesional y todo, yo hice mi maestría en comportamiento humano psicoanalítico, o sea, me empezó a encantar el psicoanálisis, me empezó a llamar mucho la atención el comportamiento humano. Y después de un tiempo, después de escribir mi primer libro y todo este rollo de hacer tantos viajes, llegó una segunda parte en donde dije, bueno, o me aviento una segunda maestría o me voy directamente al doctorado. Y dije, pues vamos a hacer un doctorado. Y no sabía en qué, pero la filología me empezó a llamar la atención. Y ya venía estudiando 2, 3 años de las estructuras filológicas o quería hacer una maestría en semiología interpretativa, o sea, eran diferentes líneas de estudio. También quise meterme por ahí al tema de la filosofía, pero respeto más el tema de la filosofía y no, o sea, como que nunca iba a llegar a algo, ¿no? Y entonces dije que se siga siendo como ¿cómo le podríamos llamar? Como un hobby, ¿no? Porque el tema del cine y la lectura, y más la lectura filosófica, me encanta. Es una parte más de hobby, ¿no? Que más allá de estudiarla prefiero tenerla como un hobby porque no la entiendo, pero me encanta, ¿no? Ok. Entonces, cuando decidí lo del doctorado, yo llegué con mamá y le dije, ya sé que voy a estudiar. Y me dice, ¿qué? Le digo, voy a hacer mi doctorado en filología y ciencias religiosas. Y voltea a mi madre y me dice, ¿y eso de qué te va a servir en la vida? Y le digo, pues nada más para entender por qué la gente hace ese tipo de preguntas.
¿no? Como que desde ahí, porque hay una estructura, claro. Es como que, ¿y de qué te hace? Nada más para entender por qué la gente hace ese tipo de preguntas. Nada más quiero saber eso, o sea, por qué la gente hace ese tipo de cuestionamientos y de dónde viene, ¿no? Entonces, a partir de ahí, es que me empecé a meter mucho en la estructura del lenguaje, el conocimiento, la filología, la semiología, la estructura del lenguaje, el inconsciente, el psicoanálisis, etc, etc, etc. O sea, un montón de corrientes de estudio para lograr darle sentido a lo que terminaba siendo también el poder de la palabra. Qué maravilla, porque entonces, fíjate, cómo alguien que está eligiendo, como nos compartiste esto, no necesitamos ser nadie más o ser diferentes, sino simplemente ser. Creo que esto es como inspiración pura, así lo veo, o así lo quiero yo tomar, inspiración pura que al ser tú, creativo, práctico, inquieto, curioso, ¿sabes? Es el cómo está sumando al mundo. Y yo creo que tiene que ser, bueno, no tiene que porque no es a huevo, pero creo que lo más funcional en el ser humano es que nos vayamos con lo que es acorde a lo que en ese momento de nuestra vida deseamos. O sea, yo en ningún momento hace 20 años me imaginé estar hablando de este tema. Jamás me hubiera imaginado en la secundaria que iba a hacer un doctorado. Ni siquiera me pasaba por la cabeza. O sea, hay gente que termina estudiando derecho y termina haciendo repostería porque ama la cocina, ¿sabes? O sea, es como, ¿quién dice que tiene que ser de una manera? Cuando puede haber 1000 maneras más de poderlo interpretar en nuestra realidad o de crear una realidad completamente diferente acorde a lo que cada quien va deseando por la vida que va haciendo, ¿no? Yo nunca me imaginé escribir un libro. Me escribí un libro y dije, me voy a dedicar y voy a ser escritor y voy a escribir muchos libros. Apenas voy a sacar el segundo libro, que justamente sale el 11-11, que es Magialogía, un nuevo, el segundo libro ya, listo. Y yo decía, bueno, pues voy a empezar a hacer esto. Vamos a empezar a hacer un documental de magialogía, una serie documental de magia para Netflix o en otras plataformas. Yo cuando me iba a pensar estar metido en el mundo del cine y de las series y tal, nunca me ha pasado por la cabeza. Alguien más vino y dijo, oye, todo esto que estás haciendo, ¿por qué no haces una serie o una docuserie o un documental en Netflix? Yo dije, no se me hubiera ocurrido, fíjate, y me empecé a meter en el tema del cine y me gusta, ¿no? O sea, me empezó a gustar. Y luego también, ¿no? Empecé a escuchar a gente que estaba haciendo su música, entrevisté a un cuate que se llama Quique Jiménez, un cantante que estuvo en La Voz y me compartió toda su historia, porque yo también en algún momento hace muchos años me fui a meter, ya sabes, a estas líneas formado para cantar en la academia y en La Voz y la chingada y todo este rollo, porque en algún momento quedó eso, ¿no? Ahí, y yo dije, bueno, nunca es tarde. Y dije, pues va otra vez, pero ahora desde otra línea, y ya también saqué mi primera canción, ¿no? Igual y no soy el mejor cantante, pero decidí hacerlo porque me gusta, porque quería tener el gusto de tener una canción. Y quiero tener el gusto de dejar videos que siembren actos de conciencia. Y quiero tener el gusto de tener un documental en Netflix o en Prime o en donde sea, que si tal vez siga o no esté yo en este plano, siembre actos de conciencia en la humanidad. Tal vez deje escritos y libros que le hagan descubrir nuevas formas o más posibilidades a la gente, así como la magia lo ha hecho conmigo. ¿Sabes? O sea, como que siempre es una línea y no es como dedicarnos siempre a lo mismo o nada más hay una sola manera de hacer las cosas. Creo que hay un mundo de infinitas posibilidades en tanto nos empezamos a considerar seres infinitos, ¿no? De probabilidades. Maravillosos, o sea, y te digo, es inspiración que creo que varios que nos están viendo, así como yo, es como esa, pues ese constante que te dice, vas, ya ves, o sea, a lo mejor... Ese es el plan B. Sí, o sea, eso que decíamos, no, pero qué pena, no, ¿cómo crees? No, y lo hemos platicado, ¿no? Cerecer y yo, que hace 3 años no nos hubiéramos imaginado estar aquí, ¿sabes? Y este programa surgió en una excursión que hicimos en Querétaro, hicimos
lugares de poder y meditar y tal, para tener encuentros con ovnis y extraterrestres y todo este rollo. Y entonces de pronto ahí en la fogata fue, ¿y si hacemos un programa? Pues sí, ¿verdad? Los tres, y de ahí salió, y 119 programas después, este es el programa 119, aquí estamos ininterrumpidos. Entonces, o sea, por eso les digo, algo estamos haciendo bien, que pues ya rebasamos los 100 programas, 119 programas contando ininterrumpidos estos 3 años. Me encanta. La verdad es que ha sido un viaje. Me encanta. Hacer este programa. Me encanta. Y además 119 que suma 11. También me encanta la magia que se va presentando. Qué bonito. Qué bonito. No manches. Muchísimas. Es cierto, mira, no lo habíamos pensado, pero sí, este es un programa 11. ¡Qué impresión, Eder! Pues mira, Eder, creo que hay muchísimo más chisme que podemos compartir, hay más información interesante que podemos externar y me encantará, creo que también Cerecer me puede apoyar, me encantará que nos vuelvas a acompañar, que nos llenes de tu energía, que nos hagas extensiva toda tu sabiduría, todo tu conocimiento, porque tienes una manera muy peculiar y sumamente práctica, aunque las palabras que utilizas, hablo por mí, de pronto hay palabras que digo, ¿cómo? ¿Qué dijo? ¿Qué? A ver. Pero pregunten. Cuestiona, Sandy, cuestiona. Creo que al seguirte escuchando es, claro, ya sé, ok, ¿sabes? O sea, sí. Eso es como lo fantástico. Entonces, yo feliz, lo sabes, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por compartir toda tu sabiduría. Por favor, una siguiente fecha. Estoy más que honrada y agradecida de conocer, sí, al doctor Eder Campos, pero sobre todo a Eder, el ser humano que también tiene un camino en donde tuvo sus intentos, en donde tuvo sus actos, sus intenciones, sus proyecciones, y que de pronto la vida le dijo, hey, camarada, es para allá, o sea, sí avanza, pero para allá. Y entonces, al permitirte fluir, te empezaste a conocer y empezaste a llegar en una relación mucho más íntima contigo, que hoy por hoy te tienen donde estás, y pues muy, muy honrada de que nos hayas acompañado, de que hayas aceptado la invitación, y como dijo Raúl Velasco, aún hay más, Eder. Gracias, gracias, gracias. Abrazos y besos. Como buen programa de televisión, aún hay más. Sí recuerda Raúl Velasco. Muchísimas gracias, Andy, de verdad. Cerecer, gracias por este espacio. También creo que el punto y el foco desde donde lo estuviste como bajando, me encantó, como muy, muy dirigido, muy puntual, y Sandy como abrirlo más, ¿no? En un aspecto más, pues no sé, como que tal vez más cotidiano. Creo que ayuda a que la gente empate más con el mensaje. Yo no sé si tengo mucha sabiduría por compartir, solo lo que sí sé es que lo poco que sé lo comparto desde el corazón. Y me encanta poder estar con seres humanos como ustedes, ¿no? En donde yo les diría, todos tenemos aciertos, todos tenemos fallas, pero el punto es no frenarnos, ¿no? Seguir avanzando, como decía ahorita Sandy, es equivócate a gusto, corrige en chinga y sigue creando la realidad que quieres crear. Y pues muchísimas gracias. Celebro este capítulo 119, o esta magia del programa número 11 también, que se viene presentando. Y decirles a todos, gracias de verdad por esta invitación. Claro que sí, tendremos otros programas más adelante, tal vez con algunos temas más específicos. Será un honor y será un placer. Así es que pues muchísimas gracias por la invitación. Y decirles, recuerden que siempre estamos listos para celebrar lo que estamos dispuestos a agradecer. ¡Guau! Eder, ¿dónde te puede conectar o contactar la gente? ¿Dónde te encuentran? Espera. A ver, Cerecer, dinos. Espera, porque tenemos comentarios por acá. Dice, nos escribe Verónica Alicia, súper valiosa info, dice Verónica Alicia Díaz, gracias, Vero, por estar por acá. Martín Hernández también dice, buenas noches, qué interesante tema, también tendré que verlos nuevamente. Sí, nosotros también lo tendremos que ver. Qué lindos, muchas gracias. ¿Cómo les explico? Y ahora sí, ¿dónde te pueden encontrar, mi estimado Eder?
Mira, me pueden encontrar en todas las redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Threads, ¿se llama? Creo que sí es la nueva. En Threads, ajá. Redes sociales. Bueno, la que en donde siempre estoy presente es en Instagram, @11edercampos, TikTok también @11edercampos, en Facebook también @11edercampos y en YouTube como Edercampos, ¿no? Ok, ahí está. Para que lo puedan seguir, vean sus podcasts, lo puedan ir viendo todas las actividades que tiene Eder a lo largo de las redes sociales. Y pues encantados de que estés acá con nosotros y nos veremos pronto porque sí, o sea, ya te tenemos aquí anotado, así que en la lista porque sí, nos gustaría mucho que regresaras otra vez acá con nosotros a ver muchos más temas. Pues pronto, igual y ahora que salga el segundo libro podemos aterrizarlo y hablar. Lo traes en exclusiva y claro que sí, armamos aquí todo un evento para lanzarlo. Me encanta, perfectísimo. Ya está. Muchísimas gracias, Eder. Un abrazo. Cerecer, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Gracias, mi Sandy, gracias a toda la audiencia y gracias a Una Mente de Noche por esta invitación. Les deseo mucho amor, mucha felicidad, pero sobre todo mucha magia. Gracias. Mucha magia, exactamente. Cuídate mucho, nos vemos pronto. Bye. ¿Qué tal, mi querida Sandy? Esto estuvo sensacional. O sea, el Big Bang Borrub mental sí fue así de... verdad, o sea, sí. Y gente, ustedes ya me conocen. O sea, a mí que me lo explique con manzanitas, con papelitos y palitos y bolitas, porque si no, soy tan dispersa y tan distraída de pronto que yo requiero estar juntando y entendiendo para visualmente estarlo observando en un collage mental y decir, claro, ¿sabes? Entonces, si ustedes son prácticos directos como mi camarada, o si son dispersos y súper acá fumadísimos a lo mejor, bueno, pues saben que aquí hay siempre información precisa y cuéntenos, contáctenos. Ya saben que este programa es por y para ustedes. Súper honrada, feliz, fue un súper programa como siempre, lo disfruté como niña. Tengo todos mis apuntes, todos mis apuntes, mi acordeón para saber estructurar, gente. Vamos a practicar. Yo creo que una de las grandes cosas poder es de la palabra. Tenemos que reaprender a hablar para empezar. Tenemos que empezar a resignificar nuestras palabras, a aprender, sí, literalmente, a desaprender lo que hemos aprendido y reaprender a generar una nueva forma de lenguaje que nos lleve a cosas mucho más bonitas y más venturosas, por lo menos, más auspiciosas. Así es que, mi querida Sandilu, antes de irnos, así como en cuestión de chisme, ya nos acaba de escribir ahorita nuestra querida Carlita del Río, que ya está en México, así es que ya la próxima semana ya la verán acá con nosotros. Dice mi tocayo, dice, chicos, gracias, grandes programas siempre con ustedes, y sí, acá también me pondré a repasar todo, nosotros también. O sea, ahorita va a ser así como de me voy a ir por otra y lo voy a volver a poner, porque así como de, ¿what? O sea, Está precioso, y es como bien se comentó, yo he podido tener el tiempo de estarlo escuchando más de 8 veces, o sea, cada podcast y video y cada publicación que él tiene, y aún así es de, ¿cómo? A ver, otra vez, ¿sabes? Y creo que la clave es esto, aprender a escucharnos, y esto es delicioso, porque gente, ¿quién mejor que tú eres lo más importante para ti mismo? Así que escúchate, para que puedas abrazarte y amarte y entonces decir, ay, ya sé cuál es mi potencial, ya sé cuál es, en dónde está mi talento y ya sé que quiero compartir al mundo, ¿sabes? Qué padre. Vamos a sacarnos nuestra foto como siempre, mi querida Sandy, nada más cambiamos de lugar porque ya saben que si no, yo no puedo, espérenme. Déjenme. ¿Yo me cambio? No.
A ver, espérenme, porque algo trae mi computadora ahora que así como que quiere, que no quiere, que dice, ¿Cómo? que no, que a ver, espérame tantito, que no, bueno. Entonces déjenme, a ver, ahí va, ahora sí. Nuestra manita, al otro lado, esa, ahí está. Ah, pega atrás, ahí está, 1, 2 y listo, ahí está. Ahí está nuestra foto, amigos, y recordarles, mañana tenemos una cita, ustedes y yo, en punto de las 11 de la mañana, tiempo del Centro de México, 10 de la mañana, tiempo de California. ¿En dónde me quiere la Sandy Lu? Aquí, en Humanamente de Noche. Humanamente. Cuídense mucho, buenas noches, pásenla bien, bonito jueves. Bye, bye, bye.